Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, periodista de Diario El Comercio, asesinado en la frontera norte por un grupo irregular. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Un grupo de periodistas participaron la tarde del lunes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expusieron el grave deterioro del periodismo en el Ecuador. Tú has luchado durante todo este tiempo para que se esclarezcan el tema del asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, una lucha que ha tenido ciertos avances, pero que al momento se encuentra estancada. ¿Cómo se mira desde estos organismos internacionales a esta situación por la que atraviesa la prensa en el Ecuador, con periodistas exiliados, con periodistas amenazados? ¿Qué dicen? ¿Cómo nos miran en el exterior? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia, muy amable, qué gusto saludarte a los tiempos, como tú lo mencionas, y toda la audiencia. Pues sí, mira, es muy interesante la participación en la Corte Interamericana, en la audiencia pública celebrada el día lunes, la número 188, porque los comisionados sí están preocupados realmente de todo lo que está pasando en nuestro país. Hablábamos de 220 casos que se han dado en lo que va de este año, de los cuales 9 casos han tenido que ser o exiliados o reubicados por las graves amenazas de muerte que han tenido. Y esa es una de las situaciones que llamó la atención a los comisionados, el por qué es lo que está pasando en el país. También lo calificó la presidenta de la comisión, la presidenta de la Corte Interamericana, Margaret Macaulay, eh, justamente calificó como un pecado a la impunidad. Y esto es efectivamente lo que ha venido sucediendo. Si tú te das cuenta, desde el año 2018, cuando sucedió el asesinato, el secuestro y asesinato de Paul Efraín Javier, se olvidaron pronto todos y realmente no dimensionaron lo que se venía o el por qué se tapó tanto a través del Estado, a través del gobierno, se silenció tanto que no quisieron exponer lo que realmente había de fondo. Y hoy estamos asumiendo esas consecuencias Ujú. de lo que ha venido pasando ya en 5, prácticamente 6 años, de lo que sucedió, de cómo el Estado fue permeado, de cómo las bandas organizadas, del crimen organizado, pues fueron permeando también el Estado, y cómo el tráfico de armas, municiones, estupefacientes, gasolina, minería, etcétera, etcétera, ha comenzado a desarrollarse a tal punto que ahora es incontrolable con los niveles de inseguridad. Entonces la lucha, como tú lo has manifestado, no es de 5 o 6 años atrás solamente por el caso de Pablo Efraín Javier. Esto va mucho más allá. Esto denota también a un sector periodístico que ha sido violentado o a través de ellos han realizado investigaciones y claro, a la gente no le gusta, a ciertas autoridades no les gustan que salgan a la luz estas investigaciones, y viene la amenaza, viene la violencia contra el periodismo, que ya ha sido algo normal o en estos años y que lamentablemente no podemos caminar de esa manera. Esa es la libertad de expresión, esa es la libertad de prensa por la cual luchamos. El derecho a ser informados, a que no existan zonas silenciadas en nuestro país, que solo dependamos de la información que quieren pasar crimen organizado o el Estado, nada más, sino que realmente haya una investigación, una información de lo Ujú. que se va dando y de lo que va sucediendo en todo el país. La ciudadanía tiene derecho a ser informada. La ciudadanía, los periodistas tienen derecho a hablar de una libertad de expresión bien canalizada y de una libertad de prensa también bien canalizada, que es uno de los ejes fundamentales en cualquier democracia. Ujú. Eso es lo que nos han indicado los comisionados, le indicaron al Estado ecuatoriano, que estuvo representado por el ministro Cucalón y el señor procurador Larrea, y eso lo he manifestado, que la impunidad no puede darse y porque el tema de investigaciones en el caso de violencia periodística no existen resultados, no existen Ujú. soluciones y se han quedado solamente en las denuncias y no ha avanzado ningún caso. Y eso les ha Ricardo, el llevado. denominador común de las exposiciones de quienes tuvieron la oportunidad de hablar en este evento del organismo internacional es que el Estado les ha dejado en el abandono. No hay protección para el periodista y la penetración tan profunda que sufre el Ecuador del narcotráfico, de las bandas criminales, incluso con autoridades del Estado, fuerza pública, etcétera. La relación que hay también con las bandas y el control de las cárceles, lo que
provoca también las consecuencias para la gestión, el trabajo periodístico. ¿Qué dijo el ministro Cucalón representando al Estado o el procurador en defensa del gobierno? ¿Cuál es el argumento de ellos frente a esta realidad expuesta por los periodistas a nivel internacional? Bueno, ellos manifestaron sobre la nueva ley de comunicación y el reglamento que está poniéndose en práctica, que es un nuevo reglamento, que el Estado habla de libertad de expresión, que respeta mucho la libertad de expresión. A lo que nosotros indicamos es justamente que sí, dentro del reglamento existe el mecanismo de protección periodística, que acuérdate que se inició el Comité de Protección Periodística a raíz justamente de los hechos que se dieron en el 2018, ¿no es cierto? Y luego, este comité no funcionó. Ahora existe un mecanismo que tiene que ser financiado. El compromiso es que se financie. El Ujú, compromiso es que ya se elijan a los representantes de estas autoridades y lógica de este mecanismo y que ya pueda comenzar a funcionar en función del sector periodístico, que en este caso es muy puntual. Pero hablar de libertad de expresión cuando existe impunidad, hablar de libertad de expresión cuando no ha existido un financiamiento para un mecanismo que se ponga en marcha, pues ¿de qué estamos hablando? Cuando no hay investigaciones para que salgan a la luz, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? ujú. Entonces yo creo que el ministro Cucalón en las intervenciones, él pidió perdón incluso por el silencio que tuvo con el caso de Carlos Noroña del exilio que tuvo con ella y que realmente el Estado no ni siquiera dijo absolutamente nada y con el resto de exiliados y reubicados que han tenido. Entonces yo creo Ujú. que hay que hacer un mea culpa fundamental en el Estado y comenzar a corregir ciertos errores que lo han manifestado y que son evidentes a la luz pública, ¿no? Ahora, el organismo internacional, la Comisión Interamericana, ha dado algunas directrices al Estado ecuatoriano que en el caso, por ejemplo, de los periodistas del diario El Comercio son absolutamente claras. Eso no se ha cumplido. Se hizo una evaluación del cumplimiento de esas recomendaciones que dicen las autoridades, por ejemplo, el procurador respecto al cumplimiento de lo que pidió en su momento el organismo internacional en el caso de los periodistas del diario El Comercio, donde lejos de transparentar la información, por el contrario, se la ha declarado incluso secreta. Sí, efectivamente, nosotros allá hicimos un petitorio de una mesa de trabajo para el próximo año, sentaré al Estado de Ecuador y de Colombia, a los dos estados, para que se implemente, para hablar de los mecanismos de implementación de las recomendaciones del informe que ya se emitió, porque nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? Ya son 6 años y nadie quiere hablar de ese tema, a pesar que lo hemos pedido públicamente y con cartas y oficios, en ninguna parte, ni el gobierno actual ni el gobierno anterior, pues se ha manifestado. El procurador Juan Carlos Larrea sí manifestó que públicamente, están los audios ahí grabados, que él va a hacer todo lo posible para desclasificar esa información. Pero bueno, yo le manifesté, es otro de los compromisos, otra de las palabras. Sin acción, la palabra sigue siendo palabra. Ujú. Entonces hay que cumplir y ese es el compromiso que nosotros estamos demandando a través de la Corte Interamericana de que el Estado cumpla lo que ofrece. En 10 ocasiones ofrecieron, ninguna han cumplido. Vamos a ver si ahora el señor procurador pues tiene los mecanismos necesarios como para levantar ese sigilio que lo han impuesto por 10 años, cuando antes era 5, ahora son 10 y ojalá no siga creciendo el número de años en cuanto a reserva de información. Eso también le llamó mucho la atención a los comisionados, porque acuérdate que en la Constitución, en el artículo 19 y en el Reglamento de Seguridad del Estado, en el artículo 18, indica que no puede haber documentos reservados en caso de graves violaciones de derechos humanos. Y Ujú, aquí también está la Corte Constitucional, ¿no? Que tiene ujú. que pronunciarse al respecto de este tema, teniendo los elementos, los artículos, las leyes correspondientes para que lo pueda hacer. Ahora, este proceso de investigación del caso de los periodistas de Diario El Comercio, ¿en qué nivel está? ¿Pasó ya finalmente de la etapa de indagación o continúa No, estancada no, en esta primera fase? no, sigue en etapa de indagación y creo que ahí quedará. ¿Por qué? Esa respuesta tendría que darla la fiscal a cargo o la fiscal general, pero no sé si tienen susto de que cuando pase de etapa esto ya se vuelva público, toda esta recolección de información y se puedan dar cuenta el que quiera acceder a a estos documentos, toda la inacción del Estado y qué es lo que pidió y qué es lo que dejó
de pedir y que nomás consta en esos archivos, en esos documentos que están ahí en Fiscalía. Pero sigue en etapa de indagación y no, si ¿No ha me habido preguntas hasta cuándo, ningún no impulso sé. fiscal en todo ese tiempo? En 2 años. En 2 años no ha habido un solo impulso fiscal. Ni siquiera hace unos pocos meses que fueron en Esmeraldas, un grupo delictivo fue apresado y Ujú. dos o tres de esos miembros pertenecen al grupo de Oliver Sinisterra. Ni siquiera por ese motivo tuvieron la menor iniciativa de investigar para hacerle relación con el caso nuestro, sino más bien lo topan siempre aisladamente para que no poder juntar las piezas y armar todo el rompecabezas. Parece que no le interesaría a la Fiscalía juntar estas piezas, sino manejarlo separadamente por si acaso se vayan descubriendo otras cosas. ¿Tienes expectativas, Ricardo, respecto a la posibilidad de que el tema avance, de que los documentos se desclasifiquen en el nuevo gobierno con el presidente Noboa? Bueno, expectativas siempre hay. Nosotros agotaremos todos los recursos siempre aquí en el país para que hacer acercamiento incluso con el nuevo gobierno de Noboa para que exista esta desclasificación de información. Pero si hay un hermetismo, no solo con este caso, sino con toda la prensa, no hay ruedas de prensa, no podemos, para nosotros es un enigma cómo el presidente Noboa se presenta a la sociedad ecuatoriana, no tenemos muchos parámetros de medición Ujú. y eso sí nos llama la atención. Entonces hay que hacer un buen lobby ahí, pero si, como yo lo he mencionado, si el Estado te sigue arrinconando, pues te toca ir a la Corte Internacional o al sistema universal para hacerle ver al mundo lo que sucede en nuestro país y cómo el Estado protege a través de un silencio a todas estas situaciones que tienen que ver con libertad de expresión, que es lo lamentable. ¿Hubo alguna conclusión por parte de los delegados internacionales o de los representantes de la Comisión respecto a la situación de la prensa en el Ecuador después de estas exposiciones tanto de los periodistas como de las autoridades del gobierno? Sí, por supuesto. Una de las preguntas que fue muy importante es cómo el Estado tiene que generar confianza hacia los medios de comunicación, hacia el periodismo, hacia la sociedad ecuatoriana. Tiene que responder. Eso fue reiterativo por parte de la vicepresidenta de la comisión. Entonces, esto fue fundamental. Y cómo crear no solo la confianza necesaria, sino que la confianza se genera a través de no seguir con estos temas de impunidad. Yo lo manifesté en audiencia pública. La impunidad no puede ser del Estado. El Estado no puede ser el que esté atrás de manejar o de incrementar los niveles de impunidad en nuestro país en temas tan sensibles como estos y luego tener un silencio de todas las partes que conforman el Estado para que no avancen las investigaciones, socapando a quién, tapando a quién es la pregunta, ¿no es Ujú. cierto? O a quiénes, ¿no es cierto? O sea, una sociedad no puede vivir así, una sociedad no debe vivir así, que eso es lo fundamental. Nosotros creamos un observatorio, incluso de seguimiento a las recomendaciones internacionales que se han dictado, no solo en nuestro caso, sino de muchos casos que se han dictado, porque la Corte se ha hecho observaciones, ha hecho recomendaciones, ha realizado investigaciones, y el Estado sigue brillando por su ausencia, sigue totalmente impávido, pasivo en todos estos temas, y eso es lo lamentable. ¿Hasta cuándo podemos estar así? Son temas álgidos que necesitan ser solventados. Acuérdate que de un punto del 2018 a la actualidad, cómo ha crecido el tema de inseguridad, el Ujú. tema de problemas delictivos, etcétera, etcétera, que se han venido dando en nuestro país. Es lamentable. Ricardo, vamos a estar pendientes de los avances. Ojalá con la nueva administración ustedes tengan otros resultados. Muy gentil por habernos acompañado, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Licenia, muy amable. Un gusto, saludote.